un nuevo episodio de nuestra sexta temporada en nuestro podcast, una temporada llena de fintech, y hoy tenemos a Mauricio Madrigal, CEO de RetroPay, una fintech que está en el segmento de pagos digitales. Bienvenido, Mauricio, ¿cómo estás? Hola Andrés, ¿qué tal? Buen día. Todo bien, muchas gracias. ¿Preparado para este podcast? Sí, súper listo. Mauricio, ¿dónde estás ahorita? En Guadalajara, México. Guadalajara, México. Un saludo a todos nuestros fieles oyentes de nuestro podcast en México, a todos los que están en la industria de real estate y en PropTech. Pues como les contamos desde el inicio de esta temporada, van a aprender sobre fintech, van a aprender sobre los segmentos que están transformando el sector financiero tecnológico. Y quiero iniciar con este podcast diciendo que los pagos digitales se están comiendo el mundo. Y hoy vamos a hablar sobre eso, sobre pagos digitales o Paytech, que lo estuvimos conversando muy por encima con Edwin Sassi para nuestro primer episodio de inicio de temporada. Y para darles un contexto antes de iniciar nuestro podcast, en el 2020, Mauricio, 240 billones de dólares en pagos digitales. Eso es aproximadamente 54 billones que se pueden atribuir a algunos segmentos de los pagos digitales, que vamos a hablar hoy con Mauricio, CEO de RetroPay. Vamos a hablar de las plataformas, de las billeteras digitales y de otros segmentos que hay detrás de el Paytech o pagos digitales. Mauricio, cuéntanos muy brevemente quién es Mauricio Madrigal y cómo estás transformando el sector financiero hoy. Bueno, soy CEO, cofundador de RetroPay. RetroPay nace justamente viniendo nosotros del lado de PropTech. Tenemos una plataforma de administración para hoteles. Esa plataforma con un sistema de reservas conectado, de manera que cualquier huésped del hotel pudiera generar una reserva directa en el sitio web del hotel. Y nace justamente por esta necesidad, como bien lo comentas, de tener una mejor experiencia en el tema del pago. Nosotros teníamos muchísimo rechazo de los pagos por distintas pasarelas. La que usáramos nos generaba cierto porcentaje de rechazo, y nosotros, con total desconocimiento de cómo funcionan los pagos digitales, teníamos un problema muy fuerte, ¿no? Se nos estaba cayendo el 40-45% de los pagos de reservaciones de un hotel, y justamente por eso nace RetroPay, ¿no? Básicamente lo que hacemos es una herramienta de orquestación o yo le llamo de enrutamiento de transacciones, en donde conectamos por un lado a un e-commerce o a alguna empresa que necesite gestionar pagos en línea con múltiples opciones de pago, múltiples pasarelas, wallets, opciones alternativas en toda la TAM. Bien, Mauricio, entonces entremos en materia. Vamos a abordar, como les dije al inicio, y recuerden compartir este podcast con sus equipos, con los gerentes, con los directivos, los presidentes, porque estamos seguros que les está agregando mucho valor esta temporada de FinTech. Y por último, saludos a toda la comunidad de la TAM PropTech Hub. Mauricio, que es nuestro sponsor esta temporada. Un saludo a todos los de la comunidad que nos escuchan en América Latina. Sí, total. Creo que Latinoamérica siempre ha estado, no solo en tema de pago, sino en muchas cosas, lamentablemente, más atrasado que en otras regiones. Sin embargo, el tema de la pandemia nos aceleró el futuro y nos aceleró el brinco de pagos digitales. Yo calculo unos 5 años más o menos, porque con el tema de la pandemia todos tuvimos que migrar por primera vez o más de forma más recurrente a aceptar un tema de pagos en línea, ¿no?
ir a hacer el supermercado de forma física, pues ahora lo encargábamos todo por internet, con temas de pagos por internet, servicios, ropa, etcétera, ¿no? Entonces, mucha gente, por ahí hay una estadística donde 40% de adultos que hicieron, de todos los adultos que hicieron compras durante la pandemia en línea, el 40% lo hizo por primera vez, ¿no? Estamos hablando de un porcentaje enorme de gente que a lo mejor estaba más enfocada en temas tradicionales y tuvo que migrar de una u otra forma, en su gran mayoría sin quererlo, a tener que aceptar y adoptar un tema de pagos digitales, ¿no? Entonces, el tema en Latinoamérica es complicado, somos muchos países con regulaciones diferentes, que compartimos si bien un idioma y una ideología, pero es muy complicado crecer como creció Rappi en más de, pues no sé qué te guste, más de 15 países donde tiene presencia Rappi, y hacer un tema fintech local en cada uno de esos países con aliados es súper complicado. Y por eso el tema de pagos en Latinoamérica también es una pesadilla para empresas que vienen de otras regiones, ¿no? De Estados Unidos, de Canadá, de Europa. Es un dolor de cabeza entender cómo funcionan las regulaciones de cada país. Unos están más avanzados que otros en temas de regulación fintech, en otros ni siquiera existe el tema de regulación fintech. Entonces, trazabilidad de transacciones, lavado de dinero, KYC, estamos hablando de temas súper complejos que a medida que este tipo de super apps como Rappi van creciendo, pues van logrando homologar ciertos puntos súper complicados, ¿no? Y adicional a eso, Mauricio, creo yo que los grandes beneficiarios de estas plataformas o super apps son los comercios pequeños que no tienen acceso a la tecnología y no tienen acceso a ese vehículo de pagos, que es lo que hoy creo que, digámoslo de alguna perspectiva, en Latinoamérica no se tiene acceso a esa tecnología. Entonces creo que hay una gran oportunidad para este tipo de modelos tecnológicos, para las fintech claramente, pero también para las super apps, en diseñar y construir estas plataformas como super apps para lograr conectar la oferta y demanda, ¿no? Y total, creo que nos beneficiamos todos, ¿no? Tanto los pequeños comercios, como bien comentas, porque llegan estas super apps con tecnología, con sistemas de administración, con sistemas de pagos, se empiezan a conectar en un ecosistema donde empiezan a ver estos network effects que les llaman, que son ahora muy conocidos, donde no solo se les da un beneficio directo en ese tema, sino también empiezan a ver servicios adicionales, microcréditos, cosas que les ayudan como negocio a poder crecer y poder tener una mejor atención al cliente. Y por otro lado, el cliente final, pues también se ve beneficiado, ¿no? Porque empiezan a ver también otro tipo de empresas y otro tipo de negocios que tienen que ofrecer más opciones para poder hacer este match con esas empresas, ¿no? En temas de pagos es súper evidente todos los métodos de pago alternativos que se han venido creando justamente para darle servicio a estas empresas. Y si lo vemos en la TAM, la baja penetración de tarjetas de crédito ha hecho que muchas fintechs tengan que salir a hacer métodos alternativos de pago, ¿no? Entonces, creo que todos ganamos, todos nos beneficiamos, yo muchas veces hago esa similitud con la Fórmula 1, ¿no? Porque luego dicen, oye, pero es que la Fórmula 1 es un deporte carísimo y no sirve de nada. No, porque mucha tecnología que tenemos ahora en los autos viene gracias a años de desarrollo en Fórmula 1, ¿no? Entonces, yo lo veo así. Las super apps son la Fórmula 1 y todos nos vemos beneficiados de lo que se va creando de ecosistemas y empresas que van funcionando junto con ellos, ¿no? El segundo segmento que quiero que toquemos, Mauricio, en el mundo de los pagos digitales es los pagos en línea. Lo nombraste anteriormente, hace unos minutos, los pagos en línea. Y este es el nacimiento de la innovación en modelos omnicanal. Y aquí se empiezan a involucrar conceptos del e-commerce o el comercio electrónico que ha venido creciendo con los años, con la llegada de Mercado Libre hace tal vez unos 15, 20 años en América Latina,
con soluciones de identidad digital. Iremos abordando algunos conceptos muy básicos, Mauricio, pero me gustaría que nos contaras este concepto de pagos en línea, ¿cómo lo estás viendo tú conectándolo con el concepto de e-commerce o comercio electrónico? Sí, básicamente tenemos que entender que todo lo que es comercio electrónico es un símil a lo que tenemos en el mundo real. Y en un comercio real o tradicional, cuando queremos hacer el pago, tenemos dos o tres opciones para hacer el pago, ¿no? Ya sea de forma tradicional en efectivo, con algún plástico, alguna tarjeta de débito o de crédito. Y en ese sentido, del otro lado, el comercio tiene que tener dispositivos para aceptar estos medios que ya son un poco electrónicos, en el sentido de tener una terminal, un datáfono, algo con lo que puedas hacer esa transacción. Hasta ahí llega en la mayoría de los casos nuestro conocimiento y entendimiento, porque no sabemos qué hay detrás, no sabemos de dónde viene Visa, Mastercard, American Express, si son tarjetas o qué son, o por qué cada banco tiene o Visa o Mastercard en sus plásticos, en sus tarjetas, y las terminales. Luego vemos distintas terminales de bancos, o si no es de banco es de Ingénico, o si no es de Redeban. O sea, vemos distintas marcas también de las terminales, distintas formas, el datáfono chiquitito y luego la terminal grandota, etcétera, ¿no? Entonces, muchas veces no entendemos toda la capa de complejidad que hay detrás, toda la tecnología involucrada, todas las redes por donde pasan las transacciones. Siempre hay alguien en medio validando la transacción del que emite contra el que cobra. O sea, es todo, es un mundo súper complejo que hay detrás, y migrar ese mundo que lo conocemos hasta cierto punto como algo más tradicional, más físico, porque tenemos una tarjeta presente, migrarlo de forma electrónica, 100% online, donde ya no hay una tarjeta presente, toda esa información que está viajando, también se vuelve súper complejo, ¿no? Y a medida que vas entrando y vas conociendo un poco más, empiezas a ver temas o descubrir temas más complejos. El tema del fraude, siempre tenemos que estar en contra del fraude, es el juego del el gato y el ratón, ¿no? Uno avanza por un lado, el otro se protege por otro lado, siempre tienes que estar luchando contra el fraude, y en Latinoamérica es aún más fuerte, y eso le vuelve un juego súper divertido en temas electrónicos, ¿no? Cómo puedes mover toda esa capa tradicional, digamos, a temas electrónicos, y ahora, como te comentaba, ¿no? Con múltiples opciones alternativas de pago que están generando y saliendo todos los días, se vuelve, la verdad, súper divertido. Para dar una cifra, Mauricio, a los que nos están escuchando, viendo por YouTube, según Boston Consulting Group, que es una de las grandes consultoras del mundo, 5 billones de dólares se movieron a través del e-commerce en la pandemia, 5 billones de dólares en ventas de minoristas o en ventas de retail en todo el mundo. Y como dice la consultora, esto de cambio vino para quedarse. Por primera vez muchos usuarios en el mundo usaron su dispositivo móvil para hacer una compra, ya sea de bienes de consumo o pagar servicios. Y esto es un cambio que vino para quedarse en el mundo del e-commerce. Yo creo que las empresas de e-commerce y los que desarrollaron ya la tecnología deben estar muy felices, y creo que el crecimiento sigue. ¿Tú cómo ves? ¿Crees que va a seguir creciendo este segmento de los pagos digitales, estos pagos en línea, Mauricio? ¿Qué estás viendo? Sí, no, muchísimo. Tan solo en el 2020 y 2021, específicamente en Latinoamérica, el comercio electrónico dio un brinco por arriba del 40%. En algunos países como Perú, Bolivia, Ecuador, creció por arriba del 70%. Esto, como te decía al principio, empujado por la pandemia, ¿no? Pero sin embargo, estamos viendo que esto, si bien está disminuyendo esa velocidad de crecimiento, porque es insostenible seguir creciendo 70% cada año, sí estamos viendo que sigue en tasas estabilizadas por arriba del 20% de crecimiento anual, y esto es muchísimo, ¿no? Nos estamos acercando a métricas de primer mundo. Obviamente, si lo vemos como región a nivel LATAM, Brasil y México están en los primeros lugares de crecimiento y de
volumen transaccionado de forma online, pero todos los demás países de la TAM, Argentina, Colombia, Perú, Bolivia, Ecuador, vienen muy fuerte, y también en Centroamérica, impulsados mucho por Costa Rica, República Dominicana, Panamá y sobre todo El Salvador ahora con cripto, también empujando muy fuerte, ¿no? Creo que Latinoamérica ahorita es la región más hot en temas de pagos online, por esto tasas de crecimiento que se están viendo año con año, y eso obviamente nos va a beneficiar a todos los que estamos en la región, ¿no? Bien, hemos hablado ya de super apps o plataformas. Ahora hemos hablado de marketplaces o plataformas en línea. Ahora me gustaría que habláramos de un concepto dentro del mundo de los pagos digitales o el paytech, Mauricio, la identidad digital. Los últimos meses hemos tratado de abordar este tema desde el mundo PropTech, Mauricio, y cada vez se vuelve más difícil, como tú lo dijiste, que este cambio acelerado de las compras en línea genere soluciones también de identidad digital, y está emergiendo nuevas startups, nuevos modelos de negocio que se encargan del fraude digital, que empiezan a generar nuevos modelos de seguridad para estas plataformas de pagos. Cuéntanos tú qué estás viendo en temas de identidad digital. ¿Crees que hay una oportunidad allí en temas de identidad digital? Y nos cuentes desde tu concepto, ¿qué es identidad digital, Mauricio? Sí, claro, y volvemos otra vez al tema tradicional, ¿no? Cuando tú vas a cualquier comercio a hacer una compra, muchas veces te piden una identificación y la tarjeta física con la que estás pagando. En algún momento había muchísimo fraude con temas de las tarjetas cuando era por banda magnética. Y si nos acordamos, aquí tenemos una tarjeta. Esta banda magnética era la única que pasabas tú en la terminal, y era muy fácil hacer un clonar datos y duplicarlo. Cuando llega el chip, que tenemos aquí, este chip lo vuelve prácticamente inclonable o muy difícil hacer algún fraude, porque el chip al momento de entrar por la terminal hace una conexión directa y es más difícil, ¿no? Entonces, cuando las tarjetas empezaron a cambiar de tecnología de banda magnética a chip, vimos una disminución muy fuerte en los fraudes de tarjetas de débito y tarjetas de crédito. Ahora bien, por lo mismo se sigue pidiendo esa identificación, algún respaldo, se imprime el pago y se firma, o al momento de meter el NIP en el datáfono o en la terminal es como una firma digital de que si eres tú y estás ahí. Y de esa manera, en algún reporte de fraude, hay responsabilidad del dueño de la tarjeta por tener un NIP o por tener una firma. Volver a migrar eso a la forma online es súper complicado, porque no es tan fácil cuando haces una compra en línea que te pidan una identificación, que hagas tu firma, igual que aparece en la tarjeta, que metas un NIP. El modelo del 3D Secure, cuando te mandan por SMS un código y tienes que meterlo en la compra, es más o menos tratar de emular esa parte tradicional en forma online. Pero como bien comentas, el tema de la identificación digital es súper complicado, ¿no? Y también es un tema donde tiene que entrar lavado de dinero. Entonces, luego un comercio electrónico tiene que estar súper protegido, tiene que tener el rastreo del inicio y el destino de la transacción para que no le puedan decir que es lavado de dinero, ¿no? Y esto lo vemos súper complicado también cuando es un tema de cross-boarding. Yo en México quiero comprar en Colombia, y entonces la transacción sale de México y llega a Colombia, y es un tema, es bastante complejo, es bastante complicado. Y el tema del fraude, ¿no? Uno está implementando herramientas, y siempre del otro lado están tratando de ver cómo brincan esas herramientas, ¿no? Entonces, es un juego del gato y el ratón, ahora de forma digital, pero por eso están saliendo cada vez más empresas que protejan y que ayuden a validar que la identidad es real, ¿no? O sea, que en una foto sepan si realmente te la tomaste con una cámara, o es una foto de una identificación y la pusiste aquí en la cámara, ¿no? Entonces,
Es mucha inteligencia detrás, mucha tecnología y eso también se ve en un impacto y un beneficio para todos también. Algunos datos del concepto de identidad digital o digital identity, 16 billones, Mauricio, 16 billones le costó al mercado de online o del mercado de pagos, 16 billones de dólares en robo de identidades digitales y costos de fraude en el mundo, 16 billones. Hay una oportunidad ahí enorme para empresas que están trabajando en temas de identidad digital. Y otro anécdota aquí, un dato interesantísimo que traigo de un estudio de JP Morgan, Mauricio, el 25% de las aplicaciones de servicios de pagos, el 25% abandonan, los clientes abandonan estas plataformas por la fricción que hay durante el onboarding, ¿no? Del proceso de pago. Esto es interesantísimo porque todavía no hemos solucionado, o de pronto la mayoría de fintechs sí están en ese proceso de solucionar un onboarding sin fricciones para que el cliente pueda pagar de manera inmediata un producto, un servicio. No, y acá hay otro dato, solo para complementar estos dos que das tú. En el 2020 se perdieron más de 600,000 millones de dólares, 600 billones de dólares en rechazos de pagos, ¿no? Tú llegas, metes tus datos de tarjeta, das clic en pagar y viene un rechazo de la pasarela. Esto es por tema de que el 72% de esos rechazos es un falso positivo. Básicamente estamos todos tan paranoicos con el fraude que preferimos dejar pasar transacciones que no son de ningún riesgo, pero que por algo pudieran ser, y ese simple hecho de que hay una posibilidad de fraude me lleva a mí a cerrar y rechazarla, y prefiero rechazarla que jugar a aceptarla, ¿no? Y ahí está el dato, 600,000 millones de dólares perdidos por rechazo de las pasarelas de pago. Bien, Mauricio, aquí estamos haciendo una maratón de pagos digitales, tocando algunos conceptos y segmentos que están dentro del mundo del Paytech. Ahora te propongo que conversemos sobre wallets. Este es un tema bien apasionante porque lo hemos venido escuchando por ahí en el mundo cripto, en WealthTech, cómo las personas pueden empezar a descargar una wallet para tener ahí sus recursos, para empezar a hacer transacciones también dentro de las wallets. Y claramente estas wallets están en el mercado de fintech con el propósito de que disminuya el pago en efectivo y crezca los pagos digitales. En ese sentido, te pregunto, Mauricio, ¿qué estás viendo tú en wallets en el mundo fintech? Sí, estamos viendo muchísimo auge y boom en el tema de los wallets, desde los primeros como PayPal, Mercado Pago, PayU. Ahora ya prácticamente con los beneficios de leyes fintech y de open banking a nivel regional, ya es más fácil que uno pueda crear una wallet propia, ¿no? Básicamente lo que podemos dividir de una wallet es: guardo mis datos de tarjetas para facilitar los pagos, esa es una opción. La otra opción es que me permita a mí tener dinero digital en algún lado y poder hacer pagos con ese dinero que yo tengo ahí guardado, ¿no? Eso, como bien comentas, nos ayuda muchísimo a eliminar o a disminuir la dependencia con el efectivo, pero necesitamos el otro lado que también funcione, y es que los comercios acepten los wallets, ¿no? Entonces, estamos viendo distintos tipos de wallets, como estos que mencionaba: PayPal, Mercado Pago, incluso el mismo Rappi, donde ya tiene guardadas tus tarjetas y puedes usar esa wallet o esa información que ya tienes guardado con ellos para pagar en comercios de terceros utilizando un botón de pago. Pero también estamos viendo otro tipo de wallets que están englobando eh, códigos QR, por ejemplo. Entonces tienes un wallet donde guardas múltiples códigos QR o guardas múltiples tarjetas que no son tarjetas de débito o de crédito como tal, otro tipo de cuentas donde puedes tener dinero, las englobas en un wallet, y esa wallet te permite ir físicamente con un código QR y pagar con tu celular en un establecimiento, ¿no? Entonces, no solamente es un wallet para comercio digital, sino también wallets para comercios físicos. Para los que nos están viendo, vamos a hacer aquí un onboarding muy sencillo para los que no saben qué es una wallet, digamos a los que tienen
iPhone o un Android seguramente también tiene ya el ecosistema de wallet, ustedes pueden entrar ahí y le dan a su wallet e ingresan rápidamente, pueden ingresar sus tarjetas de débito o crédito y pueden hacer una transacción ya sin ningún problema. Creo que hay una oportunidad allí. Y para nombrar a algunas de los que nos están escuchando, además de las que nombró Mauricio, que ya son las más reconocidas, hay una en México que se llama IBAN Wallet, también es una de las grandes en México. En Colombia tenemos a Nequi, a DaviPlata, que han venido desarrollando los bancos, ¿no, Mauricio? Creo que los bancos también se están metiendo acá en el mundo fintech a desarrollar sus propias wallets. Tienen la ventaja de que tienen ya millones de usuarios dentro de sus wallets. Y yo creo que el reto, porque lo hablaba recientemente con Mauricio, lo estaba hablando con el director de riesgo de DaviPlata, que es uno de los segundos bancos más grandes de Colombia. Creo que el reto en las wallets es cómo monetizar las wallets, porque los servicios que tienen las wallets están a 0 pesos, si no te están cobrando un fee ni nada por el estilo, pero creo que el reto es cómo monetizar esas wallets. Creo que para los bancos va a ser un reto poder empezar a generar ingresos y revenue allí. No sé si tienes ahí algo para comentar. Sí, mucho de los modelos de negocio de los bancos, recordemos que es una capa de servicios interminable, ¿no? Entonces, a lo mejor te dan una cuenta de débito, de ahorro con un costo mínimo o cero costo, pero una vez que ya estás dentro de esa empresa, pues te ofrecen los seguros, te ofrecen una cuenta de ahorro con más dividendos, de inversión. Entonces, es donde empiezan a generar ellos mismos sus network effects de forma interna, ¿no? Como bien comentas, el caso de Nequi con Bancolombia o de Rappi con Davivienda en Colombia y en México, pues también hay casos diferentes. Y ahora con temas fintech, como te decía, pues cada vez hay más wallets. Va a ser interesante justamente ver cómo encuentran ese modelo de negocio, ¿no? Yo lo veo mucho no tanto en un cobro por transaccionalidad, sino más bien en servicios de valores agregados, ¿no? En conjunto, redes de Network Effects, Rappi trabaja acá en México con Banorte, en Colombia con Davivienda, entonces creo que ahí es donde ellos pueden ser ese canal de acceso a bancos para servicios, otro tipo de servicios donde ya puedan ellos monetizar, ¿no? No podemos dejar de hablar de wallet sin hablar de cripto, Mauricio. Y claramente el crecimiento de cripto en todo el mundo. Aquí tengo otra cifra para contarles a los que nos están escuchando y viendo en YouTube, Mauricio. Hay 75 millones de usuarios usando wallet hoy en el mundo blockchain. Y por otro lado, pues claramente el riesgo que corren estas fintech con estas soluciones, con estas wallets, teniendo en cuenta que están usando cripto. ¿Qué estás viendo tú allí? ¿Crees que las cripto seguirán creciendo en estas wallets? ¿Crees que los comercios van a empezar a aceptar pagos en cripto? Ya lo estamos viendo en algunos casos, pero todavía existe la volatilidad allí dentro del mundo cripto, ¿no? ¿Tú qué ves, Mauricio, en este segmento de billeteras? Sí, totalmente. Yo lo veo como el futuro. Es el tema de todo el fintech descentralizado. Yo lo veo como el futuro. Y ya estamos viendo también muchas wallets basadas en cripto, ¿no? Está Monavit en Colombia, que es una wallet con cripto, que además una vez que tú ya tienes tu dinero en cripto dentro de esa wallet, te permite hacer pagos locales de servicios locales, internet, luz, agua, todos los servicios los puedes pagar a través de ellos, ¿no? Y yo creo que este es el punto que era necesario que se diera, o el paso que era necesario que se diera, donde, ok, somos early adopters, nos gustan los criptos, tengo bitcoins, tengo ripples, todos los días me levanto y juego al inversionista de cripto, pero bueno, ya tengo cripto y ¿qué hago con eso, no? Tenías que bajarlo a tu moneda local para luego transaccionar. Entonces, este tema de los wallets, donde ya se están aceptando pagos directo en cripto o en comercios a través de códigos QR, también puedes pagar ya en cripto. Creo que es lo que hacía falta para que esto siga creciendo, ¿no? Ahora, la volatilidad, pues es como la del dólar, pudiéramos decir, si tú tienes dólares y quieres pagar en peso colombiano o en peso mexicano, pues vas a tener una volatilidad también, ¿no? En ese sentido,
También hay monedas más estables dentro de la cripto, incluso monedas súper estables como los dólares en cripto, ¿no? Los USDC. Y de esa manera puedes conseguir monedas más estables que te permitan hacer transacciones en tiempo real y donde no tengas esa volatilidad de cuestión de segundos, ¿no? De que antes tenías 10 y ahora en 2 segundos vale 8. Y eso es a lo que mucha gente le da miedo de aceptar monedas en criptomonedas, ¿no? La volatilidad, pero se pueden utilizar monedas estables que te permitan tener esa tranquilidad de que el dinero que estás recibiendo no vale menos cada segundo que pase, ¿no? Yo creo que este tema es apasionante, Mauricio. Este tema de pagos digitales, el mundo es enorme en este mundo fintech, este segmento de fintech. Creo que eh, escuchándote y lo que está ocurriendo en ese segmento es increíble. Me gustaría que ya para ir cerrando, vayáramos abordando uno de los últimos temas que dejamos siempre lo mejor para el final, para que se queden hasta el final del podcast, Mauricio, y es el embed o lo que se traduce en español, los pagos incorporados. Y esto básicamente para contextualizarlos a ustedes, los que nos escuchan o nos están viendo ahorita con Mauricio, que es el CEO de RetroPay en México. Los pagos incrustados o incorporados se refieren cada vez a la manera en que hacemos que los consumidores o los usuarios paguen cada vez más fácil sin contacto. Y creo que nos falta un poco más de velocidad en Latinoamérica de aceptar estas formas alternativas como Apple Pay, Google Pay. O sea, la tecnología está, pero luego tú vas a un comercio y no hay terminal para usar tu Apple Pay, ¿no? Por más que lo traigas en el reloj y que le des aquí, te salga la tarjetita en el reloj, si no hay del otro lado quien te lo acepte, ese siempre es la fricción y el problema de avanzar más rápido, ¿no? Lo que sí estoy viendo bastante positivo es que cada día esta misma velocidad y empuje que traen las startups latinas fintech eh, está llevando a los gobiernos a hacer las cosas más rápidas, ¿no? Ahora en Colombia ya se está evaluando, creo, o estaba por evaluarse un modelo de iniciador de pagos en donde tú ya no necesitas tener un banco detrás para iniciar el pago y simplemente eres tú con la tarjeta del cliente, ¿no? Y es uno a uno la transacción eh, antes de tener atrás a un banco adquirente. O sea, se está simplificando la ruta de la transaccionabilidad y eso obviamente abre el camino a más startups y obviamente más beneficios, ¿no? Más competencia y al final el que se ve beneficiado siempre es el cliente final. Allí para complementar ese punto, Mauricio, de los pagos incorporados, creo que hay una oportunidad en temas de Internet de las Cosas, los activos inmobiliarios, hay una oportunidad de cómo generamos esos espacios, esas plataformas de pagos donde en cualquier lugar tú puedes hacer un pago con tu, como lo dijiste, con tu teléfono, con tu reloj, con las gafas. Seguramente vendrán en unos años que podremos pagar con gafas o con visión biométrica a los pagos. No lo sabemos, pero creeremos que va para allá. Y obviamente se mete el mundo de los mundos virtuales. Mauricio, ¿qué opinión tienes de todo este tema del metaverso? ¿Crees que FinTech está entrando allí en este tema de los embed payments? Yo creo que sí, yo creo que toda esta parte de metaverso y estos mundos más digitales eh, hacen un match perfecto con todo el tema que hablábamos de cripto y de fintech descentralizado, ¿no? Por su mismo concepto se está dejando de hacerlo tradicional, pues necesitarías alguna forma de pago no tradicional y qué mejor que el cripto que entra ahí, ¿no? Todo el tema de los se me fue el nombre de estos, de los tokens únicos que puedes comprar como obras de arte, casas, carros, todo NFT. digital. Los NFTs es impresionante lo que estás viendo, cómo la gente está transaccionando arte digital, ¿no? Tú dices, oye, yo compro un Picasso y lo tengo en la sala de mi casa, ¿no? Pero acá compras pues algo similar en precio. ¿Y dónde lo tienes? Ah, pues mira, aquí lo tengo en mi reloj para que todo el mundo lo vea, ¿no? Entonces,
es un cambio de mentalidad total y por lo mismo lo tradicional no tiene cabida en ese mundo, ¿no? Entonces vamos a ver una evolución muy, muy avanzada, si no es que la estamos viendo ya en temas de pagos digitales. Este segmento de Embedded Payments es uno de los segmentos más amplios de los pagos digitales. Vamos a tratar de ir abordando el último tema de este segmento que estamos tocando y es el Banking as a Service. Mauricio, ¿qué concepto tienes de Banking as a Service? Creo que hay una oportunidad de que los usuarios, los clientes de la banca, del sector financiero, puedan acceder a servicios y productos más hiperpersonalizados gracias a los datos que tienen los bancos y por otro lado la oportunidad que hay para las fintech de usar esa información de los bancos para crear unas mejores experiencias de cliente. ¿Tú qué opinión tienes del Banking as a Service? Sí, total. Creo que ese mundo tradicional de bancos dinosaurio a los que estábamos acostumbrados ya acabó. De hecho, Nubank, que todos conocemos Nubank, es una empresa que ellos se dicen empresa de tecnología. Ellos nunca se dicen que son un banco, ¿no? Ellos son una empresa de tecnología que presta servicios financieros. Entonces, ese cambio de mentalidad nos está llevando a otro tipo de empresas con otro tipo de beneficios, con otro tipo de experiencia para el usuario. No sé hace cuánto que no piso yo una sucursal bancaria y estoy feliz por no hacerlo y no tener lo que hacer. Y creo que así ya vamos, ¿no? Creo que el tener estas empresas que están haciendo todas las tuberías de lo que un banco necesita. Hay empresas especializadas en crear core bancarios y hay empresas especializadas en crear comunicación para que lleguen otro tipo de empresas, se monten sobre esta infraestructura y puedan prestar esos servicios financieros tan rápido que pues era imposible pensar que un banco se pudiera crear en tan poco tiempo, ¿no? Un banco tradicional y el número de sucursales y el número de empleados y el número de capital necesario solamente para arrancar contra un neobanco, creo que es impresionante, ¿no? La diferencia y la velocidad y eso nos lleva a otro tipo de beneficios. Que al final, repito, ¿no? ¿Quién se ve beneficiado? Pues el cliente final, ¿no? Mientras más opciones tengas, pues mejores tasas tienes, mejores servicios, mejores network effects dentro de ese banco. ¿Por qué eliges Nubank y por qué no eliges Fondeador acá en México o Albo? Bueno, por todo lo que me da una vez que ya estoy dentro, ¿no? Entonces, creo que al final yo lo veo excelente y ojalá sigan habiendo más Modelos de negocio. empresas, Ajá. sí, y más empresas que se atrevan a hacer cosas diferentes, ¿no? Este podcast con Mauricio está increíble. Yo estoy aprendiendo mucho también de ti, Mauricio, porque el mundo fintech creo que eh, no, desde la perspectiva del mundo PropTech en la que estamos nosotros, tenemos mucho por aprender del mundo fintech, la evolución de la tecnología, la infraestructura tecnológica que lleva cualquier empresa fintech es realmente de aprender nosotros de las empresas PropTech lo que está haciendo el mundo fintech. El último tema, Mauricio, en este podcast de pagos digitales o Paytech es los pagos en real time o en tiempo real. Y para poner un ejemplo muy sencillo para los que nos escuchan es, hoy una persona que quiere enviar dinero desde Estados Unidos a México o a Santiago o a Lima o a Bogotá, se toman unos días, ¿no, Mauricio? Siempre se toman unos días en los modelos tradicionales. ¿Qué estás viendo tú allí? ¿Crees que hay un reto allí de lograr hacer transacciones en tiempo real? ¿Tú cómo estás viendo este segmento de pagos digitales? Y el tema del pago, y acabo de leer un artículo muy interesante que hablaba de cómo estas empresas enormes, Visa, Mastercard, American Express, cada vez peligran más, ¿no? Y justamente es por todo este tema de pagos en tiempo real. Si nosotros vemos que podemos hacer una transferencia de mi cuenta de débito a tu cuenta de débito, yo genero la transferencia y tú la recibes en ese momento, pues a la siguiente vez que lo queramos hacer, vamos a hacer lo mismo, ¿no? Y si encima eso es más barato que usar una tarjeta de crédito y además tú no necesitas tener un datáfono o una terminal para recibir el pago, pues por facilidad, por costo,
siempre vamos a elegir esto, ¿no? Y ahora con los CODIs, con PIX, ahora que Colombia ya anunció que va a sacar su código QR como PIX, basado en Brasil, y este tema de peer-to-peer en pagos de tiempo real realmente está poniendo en aprietos a Visa, Mastercard, a todas estas redes de tarjetas, porque es un costo mucho más barato. Entonces, nosotros pongamos de ejemplo que una transacción puede costarle al e-commerce un 2%. Si yo acepto una tarjeta Visa Mastercard, me va a costar de entre el 2 al 3% la transacción. Si hacemos un peer-to-peer y tú me transfieres a mis datos de cuenta directo, no vamos a llegar ni al 1%, ¿no? Va a estar por debajo de ese costo. Muchas veces es gratis. Y el auge y la potencia de Pix en Brasil fue eso, ¿no? El gobierno incentivando a que todas las transacciones fueran gratuitas, de manera que en un año el market share en pagos alcanzó el 60% en Brasil, ¿no? Pix. Entonces, va a ser súper potente porque si yo a ti te pago en efectivo, te doy 1 millón de pesos colombianos o $100 y te doy el billete, a mí no me cuesta nada darte ese billete, ni a ti te cuesta recibirlo. Entonces, si logramos transferir otra vez ese modelo tradicional al modelo online, ¿por qué te costaría la transferencia de un dinero, no? Si el dinero es tuyo y yo lo recibo y no hay intermediarios, es 1 a 1, ¿por qué nos va a costar? Entonces, a medida que logremos llegar a esos niveles, la dependencia del efectivo obviamente irá disminuyendo. Sabemos que el cash is king en la TAM, pero a medida que facilitemos este tipo de transacciones, iremos disminuyendo esa dependencia, ¿no? Para resumir y concluir nuestro podcast, Mauricio, creo que al final los pagos y los servicios desde el mundo fintech se encuentran en una trayectoria única de tremenda evolución a medida que va convergiendo todos estos segmentos de los que hablamos del segmento Paytech, plataformas, marketplace, wallets, embed, pagos incorporados, pagos en tiempo real. Creo que al final esto está trayendo pura innovación al ecosistema financiero. También esto es importante recalcarlo, Mauricio, y es que todos los sectores económicos se van a ver beneficiados, el sector inmobiliario, en este caso, el sector agro, el sector farmacéutico, todos los sectores se van a ver beneficiados por esta innovación que está trayendo el segmento, la industria fintech, en pagos digitales. Todos necesitamos hacer transacciones en nuestros sectores, en la compra de vivienda en la que estamos en PropTech. Creo que hay un insight que yo comparto, Mauricio. Creo que una de las ventajas competitivas que van a tener las PropTech en los próximos 10 años va a ser desarrollar su propia pasarela de pagos sin depender de otros actores del segmento fintech, porque puedes lograr especializarte en un segmento inmobiliario bien importante en pagos. Y el reto en el mundo inmobiliario en América Latina y en el mundo, Mauricio, es cómo hacemos una transacción de compra de vivienda de manera rápida y efectiva y fácil para cualquier persona en el mundo. Yo creo que ese es uno de los retos en el mundo inmobiliario, pero insisto, creo que esto que están haciendo las empresas fintech en América Latina trae valor para los usuarios, trae valor para los clientes y al final, como tú dijiste, Mauricio, trae la oportunidad de escoger cuál es el producto o servicio que más me beneficia a mí como usuario. Sí, correcto. Creo que ahora hasta de broma lo dicen, ¿no? Oye, ¿tú qué estás haciendo? Ah, sí, yo estoy haciendo una empresa de educación, pero es una fintech. Porque al final terminas prestando algún tipo de servicios fintech, ¿no? O Kavak, que es el ejemplo más importante ahora, ¿no? Que me viene a la mente. Empezaron con esta compraventa de automóviles, pero ahora son una fintech. ¿Por qué? Porque dan préstamos, ellos financian los autos, te lo pagan de contado. O sea, se volvieron una fintech con un tema de compraventa de autos, ¿no? Yo creo que PropTech va para allá, por la misma base del PropTech. Siempre hay un componente fintech detrás o un componente financiero al menos detrás. Y ahora con todas las herramientas de Open Banking, New Banks, los embedded financials, todo esto que hay detrás, creo que ahora va a ser mucho más fácil e incluso yo veo como algo necesario y que va a ser imposible separarlo, que después una PropTech no tenga componentes fintech, ¿no?
Y por eso, Mauricio, tendremos un episodio exclusivo de Real Estate FinTech. Sorpresa para los que están escuchando esta sexta temporada de Triaria Audio Experience. Vamos a hablar de Real Estate FinTech porque esos dos mundos se están empezando a unir y creo que vamos a traer un par de startups que nos hablen de cómo se está conectando el mundo financiero tecnológico con el mundo inmobiliario. Mauricio, la última pregunta no tiene que ver con FinTech, no tiene que ver con tecnología y es 3 consejos que tú le harías hoy a los emprendedores que te escuchan, Mauricio, porque pues tú ya llevas trabajando muy duro en América Latina, ahorita con RetriPay en México. ¿Qué 3 mensajes le darías hoy a emprendedores que nos están escuchando en cualquier lugar de América Latina? Que no les dé miedo pedir ayuda, que no les dé miedo preguntar. Siempre es importantísimo preguntar, pedir ayuda. Uno no nace sabiéndolo todo y es importante tener esa humildad para reconocerlo y mientras más rápido pidas ayuda, más rápido te rodees de gente mucho más avanzada que tú, creo que eso te va a ayudar a avanzar más. El segundo sería tener la suficiente humildad para reconocer que la mayoría de las cosas no las sabes y hay gente que sí las sabe y entonces también la humildad para recibir esa retroalimentación. Y la otra es, si vas a emprender en algo, es sumamente complicado, es sumamente difícil. Haz algo que te apasione, ¿no? Es como decir, oye, si te vas a casar, que es una relación difícil, complicada, cásate con alguien por lo menos que ames, ¿no? O sea, va a ser difícil, pero menos difícil que si te casas con alguien que ni siquiera soportas, ¿no? Entonces, acá en emprender, hazlo, pero por algo que te apasione, no lo hagas por dinero, hazlo por pasión y el dinero va a ser un resultado de, ¿no? Yo soy fiel creyente de eso, que el dinero tiene que ser un resultado y no una finalidad. Hoy con Mauricio Madrigal, CEO de RetriPay en México. Gracias hoy por darnos esta cátedra, Mauricio, de pagos digitales, de PayTech. Creo que agregaste mucho valor a la audiencia y estoy seguro que vamos a tener muchos comentarios en YouTube y también en Spotify y en Apple. Mauricio, no sé si quieres cerrar con algo más que quieras dejar en este podcast. No, nada más agradecerte, Andrés, a ti, a la gente que nos escucha y que nos ve. Y pues nada, estamos acá a la orden. Muchas gracias. Esto es Triaria Audio Experience. Nos vemos en el siguiente episodio. Bye.